Del capítulo 9 de la epístola a los romanos. Decía en el estudio anterior, en la reflexión anterior, que hay unos capítulos un tanto complejos en la carta, pero que tenemos que acercarnos a ellos sin ningún tipo de prejuicio. Uno es capítulo 8, que ya hemos visto, en donde Dios habla o presenta por medio de Pablo todo el proceso de salvación, desde el llamamiento, pasando por la predestinación de los salvos, y vuelvo a insistir que el verbo predestinar y sus derivados en el Nuevo Testamento no tiene que ver nunca con inconversos, solo con creyentes. Que una cosa es elección y otra es predestinación. Y predestinación significa poner un destino final, establecer un círculo alrededor del creyente. Y el destino final es que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ahora, en el capítulo 9, Pablo va a dirigir la mirada, la atención del lector de la epístola, especialmente hacia Israel. Y en este capítulo podemos hacer una división más o menos simple, porque el párrafo tocante a Israel, que comienza en el versículo 1 del capítulo 9, va a terminar en el versículo 36 del capítulo 11. Y en este que tenemos nosotros delante hoy, en el capítulo 9, tenemos en primer lugar una consideración que Pablo hace sobre el rechazo de Israel, versículos 1 al 29. Y dentro de ese párrafo tenemos varios subpárrafos o distintas reflexiones, distinta enseñanza de Pablo. En primer lugar está la tristeza de Pablo por Israel, versículos 1 al 5. En segundo lugar, la luz de la historia bíblica, versículos 6 al 13. Luego, la luz de los principios bíblicos, 14 al 29. Y luego, la explicación del rechazo de Israel, que se va a extender al capítulo siguiente, pero que en este toca simplemente una cosa: ¿por qué tropezó Israel? Versículos 30 al 33. Como siempre, vamos haciendo la lectura del texto bíblico a medida que lo consideramos, lo comentamos. Primeramente, Pablo hace una afirmación contundente. Voy a deciros una verdad. Y esta verdad es contundente, es absoluta. Cristo es testigo de lo que voy a decir, corresponde a la verdad. No olvidemos que Cristo es la verdad. Y dice: verdad digo en Cristo, no miento. Mi conciencia da testimonio, conmigo el Espíritu Santo. Es decir, lo que voy a deciros es algo que está en mi intimidad y que Dios sabe que esté cierto. De que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Quiero deciros delante del Señor que estoy entristecido. En la intimidad mía hay una gran tristeza. ¿Cuál es? Porque, versículo 3, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo dice algo tremendo. Si fuese posible, yo quisiera ser condenado para que mis hermanos, según la carne, es decir, el pueblo de Israel, pudiera ser salvo. Estos de los que yo estoy entristecido por su condición son israelitas, versículo 4, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas. Es un pueblo excepcionalmente bendecido por Dios. Dios lo eligió, comenzando por Abraham, Dios lo estableció y Dios le ha dado todas estas bendiciones. La adopción, lo adopta como pueblo suyo, es su pueblo personal. La gloria, ha manifestado en él su gloria continuamente. El pacto, Dios ha establecido un pacto con Abraham que se extiende también al pueblo de Israel. La promulgación de la ley de Dios fue puesta en manos del pueblo de Israel por mediación de ángeles y en la presencia suya en el monte Sinaí a Moisés. Le dio la ley, también el culto y las promesas. Dios ha hecho promesas incondicionales a Israel, que tienen que cumplirse. Y de este pueblo vienen los patriarcas, y de los cuales
de la descendencia de los patriarcas, según la carne, procede Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Humanamente hablando, la naturaleza humana del Verbo encarnado viene de la línea de los patriarcas. Y tú abres la genealogía de Cristo y verás que están entroncadas las genealogías, tanto la de Mateo como la de Lucas, con Abraham. Es decir, desde Abraham, de donde vienen los patriarcas, Abraham, después su hijo Isaac, luego Jacob y después las 12 tribus, y de las 12 tribus el resto del pueblo de Israel. Estos son los antecedentes, humanamente hablando, de Cristo. Que Cristo no es simplemente el Mesías triunfante y glorioso que esperaban con un pensamiento deformado los israelitas en cuanto a dimensión de la gloria del Mesías, sino que es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. Cristo no es la primera creación de Dios. Cristo es el Dios creador. Cristo no es un Dios rebajado. Cristo es el Dios absoluto, que es bendito por los siglos de los siglos. La segunda persona del único Dios verdadero. Por tanto, después de mencionar o de afirmar que es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, la refuerza con un amén. Amén, así sea. Es decir, esto es verdad lo que os estoy diciendo. No es que la palabra de Dios haya fallado, bajo ningún concepto. Lo que Dios dijo a Israel, las promesas que le dio, etcétera, etcétera, no ha fallado. Pero no todos los descendientes de Israel, y está refiriéndose a Jacob, cuyo nombre fue cambiado por el de Israel, no todos los descendientes de Israel son israelitas. Pero ¿qué dices, Pablo? Bueno, yo he dicho que entonces todo Israel será salvo. Pero quiero ahora deciros que no todos los que descienden directamente de Israel son israelitas. Porque los únicos que son realmente herederos de la promesa y de las glorias y de todo lo que Dios ha dado y dará a ese pueblo, no lo reciben por ser descendientes biológicos, versículo 7 de Abraham, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Es decir, Abraham tiene un hijo, el hijo de la promesa, que es Isaac. Isaac tiene 2 hijos, pero el mayor es puesto a un lado y Dios escoge al menor para establecer en él, a través de él, de su descendencia, su pueblo y las promesas. Esto es, versículo 8, no son hijos de Dios los que son hijos según la carne, sino que son hijos según la promesa los que son contados como descendientes. Tengamos cuidado con lo que a veces decimos. Cuando se habla proféticamente de que entonces todo Israel será salvo en el tiempo anterior al descenso de Cristo, o en el tiempo del descenso de Cristo a la tierra para establecer su reino, no entendamos que todos los israelitas, los descendientes físicos de Abraham y de Isaac y de Jacob, son los que realmente van a ser considerados como israelitas y entrarán ahí. El Israel de Dios es un remanente elegido de aquel pueblo cuyos ascendientes son los patriarcas, y no todo el pueblo de Israel será salvo aquel día, sino los que Dios ha escogido. Claro, decimos, ¡qué bueno! Fíjate tú qué cosa más fantástica. Resulta que, claro, como son así ellos, Dios de todos ellos, rebeldes y contradictores, escogió a algunos para salvación, para recibir promesas, para ser bendecidos, y el resto no. Nos es fácil a nosotros aceptar eso, porque no pertenecemos a ese pueblo. Dios es soberano. ¿Lo entiendes o no?
Versículo 9. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Abraham, te voy a hacer una promesa, vas a tener un hijo de Sara, contra toda posibilidad humanamente hablando, porque yo tengo una promesa para ti, voy a darte un hijo, y en tu descendencia serán benditas las naciones de la tierra. Y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían obrado bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no en virtud de obras, sino de aquel que llama. Pablo está hablando de soberanía y de acción de Dios en soberanía. No habían nacido aquellos chicos, pero Dios dijo que el mayor servirá al menor. Versículo 13, como está escrito: a Jacob amé, a Esaú aborrecí. ¿Tenía algún derecho específico Jacob? No. Pero el propósito soberano de Dios escogió entre los dos y tomó al menor para la línea de la descendencia y de las promesas. ¿Por qué razón? Porque no se adquieren ni se alcanzan las promesas de Dios por herencia ni por esfuerzo de hombre, sino por gracia. Dios actúa precisamente de esa manera y dice: para que la elección permanezca, porque Dios es soberano. No es que algunos se pierden porque Dios quiera que se pierden. Indudablemente se pierden porque son rebeldes a Dios. Pero Dios ha elegido en relación con Israel a algunos de entre ellos para que la línea de la promesa se mantenga y se cumpla en su debido momento. Versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Acaso hay injusticia en Dios? En ninguna manera, hermanos míos. Cuando hablamos de elección, no importa en relación con quién, automáticamente el tentador viene a nosotros y nos dice: Dios es injusto, porque ha elegido a algunos y a otros no los ha elegido. Escúchame. El único derecho que los hombres tenemos, no importa quiénes seamos, es condenarnos eternamente en el infierno. Ninguno de los descendientes del pueblo de Israel tenían derecho a las promesas de Dios. Dios se las dio por gracia. Dios es soberano, porque, versículo 16, no depende del que quiere ni del que corre. Es decir, no depende del esfuerzo del hombre. Depende de Dios, que tiene misericordia, que tiene compasión. La compasión de Dios orientada a este pueblo es sorprendente. ¿Qué diferencia había entre Abraham y cualquier otro hombre de Ur de los Caldeos? Ninguna. El padre de Abraham fue un idólatra, Abraham fue un idólatra, igual que el resto de la gente. ¿Por qué Dios escogió a Abraham? ¿Sabes la respuesta? Porque quiso. Punto. ¿Y por qué no escogió otro? Bueno, porque no escogió otro, porque Dios es soberano. Déjame ponerte un ejemplo que yo sé que para algunos será absurdo. Voy a una zapatería, hay un montón de zapatos. Imagínate que pudieran pensar: y yo me pruebo estos, y me pruebo los otros, y me pruebo los otros, y de pronto digo este. Y los otros zapatos de la zapatería dirían: ¡qué injusticia! ¿Por qué escogió aquel par? Y si ellos pudieran hablar y razonar conmigo, les diría: ¿sabes por qué escogí ese par? Porque quiero. Y esta es la gran realidad de la Biblia. Tú y yo nunca entenderemos el propósito y el pensamiento de Dios. ¿Pero crees que Dios es justo o no? No lo dudes. ¿Crees que Dios es más justo que amor o más justicia que amor? No. Los atributos, las perfecciones de Dios son exactamente iguales, infinitas, porque Dios es Dios, porque es así.
Y en esto Dios tiene compasión. Porque la Escritura dice de Faraón y se retrotrae al tiempo de la liberación del pueblo de Israel y habla de Faraón. Ahora, presta atención a estos versículos. La Escritura dice a Faraón: te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De otra manera, te he levantado para mostrar que yo soy más poderoso que tú y para matarte a tus hijos y a la descendencia y las plagas de Egipto y todo esto. Te he puesto por esto. Te he hecho nacer para esto. ¿Es esto así, tal como lo entendemos sin ir al resto de la Biblia? No afirmes una verdad sin buscar la realidad de esa verdad en todo el contexto bíblico. Ahora sigo al versículo y voy a comentarlo. De manera que de quien quiere tiene compasión y al que quiere endurecer, endurece. Habla de que Dios endureció a Faraón. Pero para entender la dureza que Dios hace, y que se lo dijo a Moisés, y le dijo: mira, vas a hacer milagros, prodigios, señales, tal, pero yo endureceré el corazón de Faraón. Y decimos: vaya, Dios levantó a este hombre para mostrar su ira sobre él. No, Señor. Tienes que ir al libro del Éxodo. No voy a tomar las citas, búscalas tú. Y verás cómo continuamente, después de cada acción milagrosa, maravillosa que Moisés hace delante del Faraón, la Biblia dice: y Faraón endureció su corazón. Así 5 veces. A la 6ª vez leemos por primera vez en el libro del Éxodo: Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Sabe lo que hizo Dios? Confirmó la dureza de Faraón. Faraón se había endurecido, Faraón se había negado a obedecer a Dios, y Dios le dijo: Faraón, deja ir al pueblo. No, deja ir al pueblo. No, vas a tener un juicio. No. Y de pronto Dios dice: Faraón, tú has decidido y yo confirmo la dureza de tu corazón. Y cuando Dios confirma la dureza del corazón, no hay posibilidad de revertir esa dureza. Porque es Dios mismo que mantiene la dureza del corazón. Y ahora viene un supuesto interlocutor con Pablo. Entonces, me dirás: ¿por qué lanza reproches? Porque ¿quién ha resistido a su designio? Naturalmente, Dios endureció a Faraón, luego no podía supuestamente haber reproche en él por lo que le había ocurrido, porque Dios había confirmado la dureza del corazón. ¿Te das cuenta que Dios no hace las cosas injustamente? En todo caso, a pesar de todo, sigo insistiendo: Dios es injusto, no hay derecho a lo que Él hace. En todo caso, hombre, versículo 20, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Acaso dirá el barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Bueno, un alfarero va a su artesa, toma un poco de barro, lo colocaba. Hoy se hacen las piezas, salvo la porcelana fina y las grandes figuras de porcelana, obras de arte. Hoy se hacen las piezas con máquinas. Los platos con máquinas, luego van al horno, etcétera, etcétera. Pero antiguamente se hacían a mano. El artesano se ponía en la rueda, la movía con los pies, el barro iba girando y con las manos y agua le daba forma a eso. Ahora, el artesano se levantaba y decía: voy a hacer un jarrón para flores hoy. Y tomaba el barro y hacía un jarrón. Luego de un rato decía: ahora voy a hacer un vaso para inmundicia. Está aquí en el capítulo. Para usos indignos. Voy a decirte lo que significa eso. Un recipiente para recoger excrementos. Y lo hacía. Y ahora este recipiente le podía decir al orfebre: ¿por qué motivo tú me has hecho de esta manera? El alfarero le respondería inmediatamente: porque quiero. ¿Quién eres tú para decirme lo que yo tengo que hacer contigo?
Si Dios es el creador y dueño de todo, lo que Dios hace, lo hace en amor, en gracia, en justicia. Por favor, no pierdas de vista esto. Dios no es injusto, es justo. Y todo cuanto Dios hace, lo hace en justicia. Algunas cosas que no entendemos ahora mismo, porque necesitamos una revelación posterior a ellas, nos daremos cuenta en la presencia del Señor que Dios había hecho todo eso que nosotros no entendíamos, pero lo había hecho en justicia, para que nos callemos delante del Creador y no digamos eso es injusto. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para uso honroso, un plato para comer, y otro para uso despreciable para recoger defecaciones y orinas de las personas? ¿Y qué Dios, si queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Dios no prepara para destrucción. Son los vasos de ira los que se han preparado ellos para destrucción. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó. Nota el contraste. La ira se produce como acción de los vasos de ira. La misericordia se produce como acción bondadosa de Dios hacia los vasos de misericordia, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, a estos que ha llamado el Señor. Los ha llamado a salvación para justificación, y ellos, al llamado del Padre y con la asistencia del Espíritu, acudieron a Cristo, recibieron al Salvador, fueron salvos. Se les fue otorgado el perdón de los pecados y la vida eterna, a los cuales llamó de judíos y de gentiles. La salvación es igual para los dos. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. El pueblo de Dios era el pueblo de Israel, pero ahora la gracia de Dios en salvación a todo aquel que cree convierte a cada uno de los que creen en Cristo en pueblo de Dios. Muchas veces oigo decir que el pueblo de Israel sigue siendo el único pueblo de Dios. No concuerda eso con la enseñanza de la Biblia. El pueblo de Dios es la Iglesia. En el tiempo de hoy, compuesta por judíos y por gentiles que han creído, lo que marca la distinción es la fe. No se salvan los que son judíos por ser judíos, y no se salvan los que son gentiles por venir, en algún caso, de alguna familia enormemente o tradicionalmente religiosa. Se salvan por gracia todos mediante la fe. Y también en Isaías dice tocante a Israel, versículo 27, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar. Escucha, solo el remanente será salvo. De toda esa multitud, Dios ha escogido un remanente que será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra cabalmente y con brevedad, es decir, con urgencia. Como dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, habríamos venido a ser como Sodoma y seríamos semejante a Gomorra, es decir, un pueblo que se extingue. Pero el Dios de la gracia tomó de ese pueblo tan rebelde, tan contradictor, tan perverso para él, tan quebrantador de su voluntad y de sus leyes, ha seleccionado un remanente, y este remanente, escogido por Dios de este pueblo, recibirá las promesas, los pactos, lo que Dios ha establecido para Israel. Ahora viene la pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban a entrar a la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que proviene de la fe, pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no lo alcanzó? Es decir, ¿la iglesia se produce porque Israel desertó? No.
Dios salva conforme a su propósito. La salvación por gracia mediante la fe en el Antiguo Testamento no fue solo para Israel. Hay gentiles que se han salvado. Lo que está diciendo Pablo es: gentiles, vosotros no alcanzasteis una justicia porque sois gentiles y erais despreciados por Israel. Y los israelitas no se pierden porque Dios quiere que se pierdan, sino por una razón, porque iban detrás de una ley, buscando justificarse por las obras de la ley y no lo han alcanzado. Luego, el que no es justificado no tiene perdón de pecados, no tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque ellos iban tras esa ley no por fe, sino como obras de la ley, tropezando en la piedra de tropiezo. Ellos buscaban justificarse por las obras de la ley. Ellos buscaban en la multitud de los sacrificios y en el cumplimiento de los rituales, etcétera, etcétera, esperaban que Dios los viera y dijera: mira, ha cumplido, qué bueno es. Las obras de la ley, la misma ley, solo está dada para denunciar el pecado, no para salvar al pecador. Y estos ponían su fe en las obras de la ley. Alguien me dice: entonces, ¿cómo se salvaban si no podían salvarse por obras? No te olvides que los sacrificios, la fe depositada en el Cordero que figuradamente lo sustituía, permitía a Dios que los pecados del israelita fuesen pasados por alto para ser depositados finalmente en la cruz de Cristo sobre el Salvador. Por tanto, la vida del israelita era una vida de fe que Dios había establecido, y la ley le revelaba que él no podía conseguir la justicia de otra manera. Abraham no fue justificado por obras, fue justificado por la fe. Y ahora viene el problema. Dios introduce a Cristo. Dios envía a su Hijo, lo hemos visto anteriormente. Ese Hijo de Dios viene para morir por los hombres en la cruz. Y el Señor Jesucristo no llama a los hombres a las obras de la ley, sino a su persona: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Cristo advierte en su tiempo: yo soy el único camino, la única verdad, la única vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Cristo dijo a Nicodemo: si no naces de nuevo, es decir, si no crees y recibes por fe lo mismo que Abraham, la justificación, te vas a condenar, no verás el reino de Dios. Por esa razón, la piedra que Dios pone, cimiento estable para la iglesia, cimiento estable para el creyente, es un problema para los que se aferraban a la ley como base de justificación y tropiezan en ella y caen y son quebrantados. Aquí está la cuestión. Dios es soberano. Dios salva porque quiere. Dios no rechaza al que viene a Cristo. El llamamiento a salvación es para todo aquel que venga. Quiero decirte que Cristo no murió solo por algunos. Pablo dice que murió por todos, especialmente por los que creen. El Evangelio me llama a que proclame la salvación e invite a los hombres a acudir a Jesús. Sé que ningún hombre que no sea llamado por el Padre irá a Cristo, pero esto no es mi problema, es el asunto de Dios y el poder de Dios. Pero yo tengo la obligación delante de Dios de predicar el Evangelio de gracia para salvación a todo aquel que cree. Y Pablo me dice al principio de esta carta que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Por tanto, proclamemos, prediquemos el Evangelio de Dios. Y yo quiero invitarte a un acto de humildad. ¿No entiendo esto? Pero sé que Dios es bueno, misericordioso, clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Te voy a poner un ejemplo
del pueblo de Israel, y termino. Los israelitas creían que el Mesías iba a venir para reinar. De modo que cualquier idea de que el Mesías pudiera morir no estaba en la mente del israelita. ¿Qué hacían ellos? Tomaban las profecías que hablaban de la muerte del Mesías y decían: eso es para el pueblo de Israel. Imagínate que tú vas por una vía del tren, dos raíles paralelos, dos vías paralelas. En una vía está una palabra: el Mesías reina. En la otra vía está otra palabra: el Mesías muere. ¿Cómo voy a reunir esas dos verdades si van paralelas? Y de pronto esas vías llegan a un lugar donde hay un cruce y la vía de la derecha viene al encuentro de la vía de la izquierda, y la vía de la izquierda y la vía de la derecha juntas abren un nuevo camino. Los israelitas les faltaba la revelación de la cruz, de la muerte y de la resurrección de Jesús. Salvación para todos, elección. Es un problema para ti y para mí. Son dos rectas que no hay forma de juntarlas. Si tú quieres unirlas en una sola, tienes que romper una de ellas. Di al Señor: Señor, no lo entiendo, pero yo sé que tú viniste y moriste por mí. Y que yo puedo ir al más perdido de los pecadores de la tierra y decirle: Cristo te recibe y te salva. Hazlo ahora. Busca a alguien de tu entorno y dile: si recibes a Jesús o te entregas a Jesús, lo que tú prefieras, serás salvo. Créelo. Predícalo de esta manera, para bendición de algún alma y sobre todo para provecho de tu vida y para gloria de Dios.